Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esto es una... Bienvenidos a todos. Esto es una de las teóricas que denominamos mini teóricas complementarias. En este caso la titulé Huellas en el territorio, porque la idea de la teórica esta es hacerle un resumen y mostrarle cómo fue el desarrollo del territorio de Moreno, ¿no? Para llegar a lo que hoy es Moreno. Cómo fue su proceso, sus inicios o para mí los hechos fundamentales de los cuales surgieron como para Moreno llegar a lo que es hoy. Así que bueno, espero que les guste y que les sirva. Voy a apagar la cámara y vamos a ver si empezamos. Así, un segundo. Bueno, como les dije, es una mini teórica el territorio y la ciudad de Moreno. Eh, Básicamente la idea es mostrar el proceso del desarrollo del territorio y me volqué en cuatro siglos fundamentales y en hechos fundamentales como para mí llegaron a ser importantes para el desarrollo del territorio, que serían el siglo XVI, siglo XVIII, siglo XIX y el siglo XX. Y por último, la idea, espero que pueda, es volcarle mi experiencia y percepción propia del territorio, ¿no? En cuanto a tres generaciones de mi familia, la cual yo nací y viví en Moreno toda la vida. Entonces, bueno, la idea es ver si con esta percepción mía del territorio puedan entender también cómo fue el desarrollo y cómo son las huellas en el territorio justamente de Moreno. Eh, bueno, si hablamos del territorio en el siglo XVI, tenemos que empezar a hablar de la ruta del puerto de Buenos Aires hasta el Alto Perú, ¿no? Cuando hablamos de un territorio, ya como lo vimos en la teórica, ¿no? Hay una multiplicidad de dimensiones, de capas y conceptos en cuanto al territorio. En este caso, por así decirlo, si lo llamamos una sociopolítico económico, eh, la zona donde está implantada Moreno en este momento era parte del virreinato del Perú y era una parte fundamental del virreinato. ¿Por qué? Porque era esta ruta lo que hacía era sacar las riquezas, ¿no? Que teníamos en nuestro país, en Perú, en Bolivia, justamente por esta ruta hasta el puerto de Buenos Aires, con la importancia que tenía el puerto de Buenos Aires en esa época, como para llevarse al otro continente, a España, todas las riquezas. Entonces, la zona de Moreno era justo el paso, ¿no? De esta ruta tan importante que es la ruta del Alto Perú. Por eso me parece que es fundamental comenzar en este siglo para que se den cuenta de la ubicación que tenemos hoy en día o que tuvo en su momento Moreno. Eh, Como digo, territorio 16 sería 1500, ¿no? Cuando ya nos vamos al territorio del siglo XVIII, otro punto clave, ¿no? Para el desarrollo de Moreno, todavía seguíamos siendo, no seguíamos, o sea, todavía no éramos independientes, ¿no? Acuérdense. Es la creación de un puente, justamente en este mismo recorrido de, de la ruta, ¿no? Tan importante. Por eso, bueno, lo voy a leer directamente. En el 1773 se crea el puente de Pablo Márquez. O sea, se instala una pulpería y una casilla de arrendero. El arrendero, ¿quién era? Era el que cobraba el peaje, ¿no? Por pasar por ese puente. Por eso, para que Morea sea la ciudad que es hoy, uno de los elementos claves construido fue el puente, ¿no? Que permitía el cruce del río Reconquista, ¿no? Que, bueno, como habla acá, en el momento ese las carretas tenían que ver en los vados, buscar un lugar para poder cruzarlo, entonces de esta manera tenían un paso más fluido. Y como explayo acá, posteriormente, o sea, con la posibilidad que daba el puente, se empezaron a
asentar en la zona, ¿no? Distintos pobladores con ganado ovino. O sea que eso ya empezó a modificar el territorio, ¿no? Y con la posibilidad de tener un cruce mucho más certero y con un puente, bueno, tenía el acceso para que la gente pueda vivir o que tenga un espacio, ¿no? Y después, bueno, fue parte fundamental el puente para distintos hechos importantes que no los voy a nombrar ahora, pero hay batallas y todo que se utilizó este mismo puente, ¿no? Y lo importante también, tengo una cita acá de Corbós, porque si hablamos de territorio o sea, la multiplicidad que hay de dimensiones, ¿no? O capas, si hablamos en cuanto a la hídrica o a los ríos, podríamos tener como el planito que tenemos ahí arriba y nombrar solamente el cauce de río y su influencia, ¿no? Entonces sería otra dimensión eh, en cuanto al territorio. Y me pareció fundamental esta cita, ¿no? Del texto de Palimpsesto, ¿no? Que el territorio no es un dato, sino es un resultado de diversos procesos. Justamente tenemos los espontáneos, ¿no? Que son la naturaleza, y el cual están las intervenciones humanas también, que es la construcción justamente en este caso de un puente. Bueno, cómo eso hace que se vaya modificando el territorio, ¿no? Y como habíamos hablado, ¿no? Y seguimos en la misma línea de las huellas del territorio, acuérdense del siglo XVI, la ruta fundamental para sacar las riquezas del país era justo esta misma ruta, ¿no? Entonces, bueno, cómo uno se va creando en base a las huellas ya creadas, ¿no? Y después se habla de bueno, que los habitantes de un territorio no paran de borrar y reescribir el viejo grimorio de los suelos, ¿no? Esto es lo que habla en el texto de André Corbós. Entonces me parece un hecho fundamental para el desarrollo del territorio de Moreno. Y si pasamos ya al siglo XIX, ¿no? Al 1800, bueno, se termina de consolidar justamente, pero por la creación de ese puente también y este camino que ya veníamos hablando del siglo XVI, del virreinato del Perú, en esta misma dirección se termina de consolidar, ¿no? Y es un elemento clave para el desarrollo, es la inauguración y la llegada del tren, ¿no? En este caso era el ferrocarril oeste. Eh, esto es uno de los tantos, ¿no? Temas clave, fundamentales, ¿no? Que fueron para el desarrollo. O sea, no solamente de Moreno, sino que de la zona, ¿no? Si hablamos económicamente, políticamente, hay otros que también son fundamentales, pero bueno, yo me volqué en tomar este punto como el camino real, el puente existente de Márquez y la estación de tren inaugurada en 1860. Bueno, en este caso llega la locomotora por primera vez, la locomotora La Porteña, ¿no? Que era del ferrocarril oeste. Y después en 1890, bueno, ya se modifica el viejo puente de madera que se había inaugurado en 1859 justamente para que llegue el tren y se cambia por uno de hierro, ¿no? Pero entonces, esto para que se den una idea, ¿qué facilita, ¿no? Facilita que ya a principios del 1900, ¿no? Estamos hablando de una extensión sobre el territorio, eh, facilita que se empiecen a volcar y a ocupar estas estaciones, ¿no? Como dice acá, en 1901, a lo largo de la traza del ferrocarril, comienzan a surgir distintas estaciones en puntos estratégicos. Estas estaciones son las que en la última década, o sea, en 1890, comenzaron a formar asentamientos de las ciudades más importantes, ¿no? En este caso, Moreno. Si se fijan, ¿no? Estos puntos más oscuros, ¿no? Bueno, en este caso es Moreno, esto es Merlo, se empieza a notar ya la trama del lugar, ¿no? Fíjense que es justamente alrededor de las estaciones. Acá hice un zoom un poco más grande para que se vea, que ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, pero para que se den una idea cómo se empieza a poblar. Entonces, bueno, ya Moreno, digamos, empieza a tomar forma y el territorio, ¿no? Limitado por este río y ese puente que ya fue saldado el cruce, se empezó a ocupar. Entonces ya en el siglo XX, esto es perdón que quería comentarle algo, ¿no? En cuanto a los loteos. Fíjense, esta es la cuenca del río Reconquista, esta creo que es la de La Matanza. Fíjense en los loteos y todo lo que es la zona rural, ¿no? Todos los lotes
coinciden, ¿no? Y están en posición en cuanto a los ríos. O sea que el territorio estaba demarcado, pero por una dimensión o por una capa que serían los ríos, ¿no? Acá creo que se llega a ver un poco mejor la dirección de los lotes, o toda la parte rural, en cual tenía caída, ¿no? Porque esta era la parte alta del río, la parte más baja, bueno, y así llegando hasta la desembocadura con el río, río de la Plata. Fíjense, todo lo que es la parte rural está en base, ¿no? A los ríos. Entonces eso es fundamental. ¿Para qué? Para poder ver y entender también la trama de Moreno y otros municipios que son similares. Fíjense, ¿no? Cómo coinciden estas diagonales de los lotes rurales con las vías de circulación existentes, ¿no? Esta es la vía ferrocarril, este es el acceso a la vieja, a lo que en su momento era la vieja ruta del virreinato, porque en realidad la ruta estaba por la Gaona, el puente ese que nosotros vemos de madera estaba a la altura de Gaona, en el río de las Conchas, como se llamaba en ese momento. Entonces fíjense estas diagonales que terminan formando las rutas que hoy tenemos en el momento. Por eso son las huellas en el territorio. Si pueden ver acá este triángulo que se ve ahí, en donde se forma esta diagonal, ¿no? Donde está este limitado de estos lotes rurales todavía, es donde ahora en este momento se encuentra la universidad, ¿no? Y cómo este mismo recorrido se continúa en la ruta 23 y la ruta 25, una que va a San Miguel y la otra que va a Pilar. Entonces, es fundamental entender cómo era el territorio, sus huellas, para poder entender el hoy de Moreno. Fíjense acá que dice Amancio Alcorta, bueno, más adelante lo vamos a ver. Es una zona donde se terminó loteando después y Amancio Alcorta era el terrateniente, digamos, que tenía las tierras que donó a la estación. Me pareció interesante esto, para que lo entiendan, vuelvo un poco atrás. La extensión de las tierras, ¿no? En cuanto al proceso urbano, en el caso de Virgilio, Tomás Guevara y Mejica, ¿no? Que es el extracto en el libro del Gran Buenos Aires, van a encontrar donde habla de los tres procesos fundamentales que es para la expansión urbana, ¿no? O el proceso urbano, del desarrollo urbano, ¿no? No hablamos de territorio. Lo primero es la extensión, que es la transformación de las tierras rurales en urbanas, ¿no? Que eso, si lo vemos, empezó a suceder ya en el 1890, 1880, con la llegada del tren. Cómo se va transformando esas parcelas rurales ¿no? En urbanas. Se empieza a lotear, por así decirlo, como lo conocemos. Después está la consolidación del territorio, o en realidad como le decimos, urbanamente, ¿no? Del espacio urbano. La llegada del pavimento e infraestructura. Por eso acá hay una mínima descripción donde en 1912 llega el Hospital a Moreno, ¿no? La construcción del Hospital a Moreno. Entonces ya se empieza a consolidar la pequeña trama que teníamos, ¿no? Y después ya viene la densificación, que sería, ¿no? Darle atributos de centralidad a esa zona, servicios ya esenciales y construcciones en altura, ¿no? Entonces, esos son los tres procesos urbanos que sufre la Tierra. Pero bueno, todos estos datos son fundamentales para entender cómo es el desarrollo y cómo fueron las huellas de Moreno que las podemos seguir viendo hoy en día, ¿no? Como les decía, las arterias principales de Moreno coinciden con los antiguos loteos rurales. Entonces, la densificación, acá no se ve muy bien, perdonen, pero lo que quería mostrar acá era cómo se densificó Moreno, ¿no? Ya, bueno, estaba hablando del 1984, 1990, 2000 y 2020, cómo la mancha urbana se va tomando el territorio y cómo se va densificando. Ya tomamos, digamos, como decíamos acá, ¿no? Tomamos atributos de centralidad y ya los servicios empiezan a progresar, esperemos que un poco más, y empiezan las construcciones en altura. Entonces empieza a densificar el territorio. Siempre
acuérdense, por eso el título de la teórica, las huellas en el territorio. Veníamos de la ruta del Alto Perú, seguimos con la llegada del puente este que facilitó justamente el paso, no solamente a los que llevaban las riquezas al puerto de Buenos Aires, sino que se empiecen a asentar los primeros pobladores alrededor del puente por la facilidad que tenían para cruzar y cómo se empezó a posteriormente, ¿no? Estos ganados, o sea, esta ganadería ovina hizo que también se vuelque y se cree la primera hilandería de Paso del Rey, ¿no? Que eran de los antiguos Zócolas, una familia de Paso del Rey. Sobre el río, ¿no? Una curtiembre que todavía sigue funcionando, lamentablemente pegada al río. Bueno, todos estos aspectos fueron fundamentales para que se puedan crear estos establecimientos. Y bueno, y la llegada del tren, como habíamos dicho, ¿no? Me parece que todos esos puntos son fundamentales para entender cómo fue el desarrollo de Moreno. Y ahora lo que les estaba hablando la titulé, digamos, semantización del territorio, ¿no? Es una experiencia propia, una experiencia de percepción propia del territorio mía. Entonces quería desarrollar mínimamente, o sea, en 3 generaciones, ¿no? Las transformaciones y percepción personal del territorio. Tomaba como una década del 50, que es la llegada de mis abuelos, en realidad mi padre chico de España, a Moreno, ¿no? Teniendo en cuenta lo que era el año 50, ¿no? En la localidad, la década del 80 y la década del 90 y más, ¿no? Entonces acá me parece interesante también el texto de André Corbós, el territorio como palimpsesto, ¿no? Se los voy a leer tal cual. Dice, esta necesidad de una relación colectiva vivida entre una superficie topográfica, ¿no? Y la población establecida en sus pliegues permite concluir que no hay territorio sin imaginario del territorio, ¿no? O sea, esta relación colectiva vivida y la superficie de la topográfica, por así decirlo, ¿no? Hacen de un territorio, o sea, del imaginario del territorio. El territorio está semantizado, ya tiene un significado, ¿no? Tiene un nombre. Proyecciones de todo tipo se vinculan al mismo y éstas lo transforman en sujeto, ¿no? Me pareció bastante elocuente como para demostrar esto que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, y, tomándonos en la década del 50, hablando, ¿no? de la migración gallega justamente de mi abuelo, ¿no? La llegada al país con la familia y con un nuevo territorio en el vasto mundo, como vimos en la teórica de territorio, ¿no? Obligado a irse de su país, ¿no? Ya su casa, ¿no? Su departamento ya lo tiene que dejar e irse al vasto mundo, ¿no? El vasto mundo en este caso era Argentina y más aún Moreno, a donde en realidad, como siempre se les dijo a Moreno hasta no hace mucho, la ciudad dormitorio. ¿Por qué? Porque o sea, le daba la posibilidad a la gente trabajadora de tener su espacio, de tener su casa, pero el trabajo estaba el 90% en Capital Federal o en el Buenos Aires. Bueno, entonces era como también irse al vasto mundo, ¿no? A vivir. Y acá entra la historia, como hablamos de la historia narrada, ¿se acuerdan? ¿Qué es la historia? Bueno, en este caso la narrativa de mi abuelo siempre me queda. En la llegada acá a Moreno, él vivía entre Moreno y Paso del Rey, a media cuadra de la estación, justamente del otro lado de la universidad, a donde en el año 50, imagínense que no había mucho, ¿no? Las tierras de Alcorta todavía no estaban loteadas, ¿no? Él me decía que pasaba por la puerta y todavía estaba la puerta de la tranquera, ¿no? La tranquera de la estancia de Alcorta. eh, y el tren era la parte más alta de la zona. Era una zona inundable hasta que se hizo el dique Rollero, ¿no? Era uno de los problemas fundamentales, eran las inundaciones, y más en Paso del Rey. Entonces tenían el problema de que cuando llovía y no llovía tanto y se inundaba, porque ya con poco se inundaba, la única solución que tenían era venir caminando por las vías, ¿no? Entonces uno se imagina esa narrativa y la historia esa, del cual el territorio formaba, o sea, que formaba parte o que se apropiaba,
no era muy grande, ¿no? En Moreno, sino que era muy reducido a las dos estaciones y la llegada a su casa y el barrio. O sea, no tenía lo que es hoy la posibilidad de, bueno, eh, eh, de tener mucho más que eso. Y el casco histórico y el hospital de Moreno, ¿no? Pero entre Moreno y Plaza del Rey seguía siendo bastante monte. Luego pasamos a la década del 80, ¿no? Ya con mis padres, ya casados. Entonces, eh, les voy a explicar ahora por qué también está la foto del viejo, ¿no? Edificio del Riglos. Y acá, para graficarlos, digamos, una parte de Moreno de cómo estaría en ese momento. Esta es una foto igual reciente, ¿no? Pero bueno, el desarrollo de mis padres en el territorio de Moreno, el sentido de pertenencia allá, ¿no? Y la construcción personal y el comienzo de semantización, porque ya el territorio ya está semantizado, tiene un significado, ¿no? Y en cuanto al territorio, por así decirlo, de Moreno y de la universidad, yo lo conocía cuando era Riglos y aparte lo frecuentaba, justamente por cuestiones de trabajo de mi madre. eh, los fines de semana quizás había momentos donde íbamos y retirábamos a algunos chicos que no los retiraban porque la modalidad del hogar, el fin de semana los padres que podían los retiraban, en los que no. Bueno, y a los chicos que no podían retirar por una cuestión de trabajo de mi madre, que era asistente social, íbamos a buscarlos, porque lo tenía como alumnos también en la escuela, y el fin de semana se quedaban en mi casa. Entonces yo accedía, iba al predio de la universidad, o sea, Universidad del Riglos en ese momento, eh, y entonces lo conocía por dentro, pero con otro uso. ¿No? Y ahí volvemos a las huellas, ¿no? Cómo se va transformando el territorio, cómo uno, hablando de palimpsesto, cómo va creando nuevos usos y nuevas situaciones en un mismo territorio, ¿no? En este caso se terminó usando el mismo edificio, o sea que está mucho más claro. Bueno, y después era como llegar a mi propia percepción del territorio, ¿no? Vivida, entonces la idea de volcar estas imágenes que están abajo, ¿no? Es desde el jardín hasta la universidad. ¿Y por qué? ¿Por qué elegí de poner imágenes de todos los niveles educativos, ¿no? Porque uno me parece que desde el jardín hasta, en el caso de que se haga la universidad, o por lo menos primaria, el jardín, primaria y secundaria, va atravesado, ¿no? Junto con la vida, ¿no? Desde que tiene 3 años hasta que tiene 18, ¿no? Que ya es un ser un poco más, o sea, más pensante, ya reflexivo y ya tiene su propia percepción, ¿no? De todo. Bueno, va atravesando la vida. Entonces me parece que era fundamental mostrar esos edificios que son de Moreno, de cual fui, y hasta la universidad. Y lo paradójico es volver al edificio, ¿no? Donde en la infancia fui por otros motivos y terminar, o sea, utilizándolo de otra manera, ¿no? En cuanto a la universidad. Entonces me parece que la percepción mía del territorio y en cuanto a la universidad seguramente difiere bastante de la mayoría, ¿no? Entonces cada uno, ahora ustedes también se van a hacer su propia percepción de Moreno, ¿no? Con esta nueva universidad y esta nueva centralidad y con el edificio de la universidad. Ustedes se lo van a apropiar como yo también me apropié de un edificio como la Universidad de la FADU, ¿no? Que ya uno, a pesar de que hace rato que no va, lo siente su territorio. Entonces me pareció interesante volcarle esta cita también del texto de Corbot. Se le voy a leer tal cual. Dice: el territorio, sobrecargado como está de numerosas huellas y lecturas pasadas, se parece más a un palimpsesto. Para colocar nuevos equipamientos, para explotar ciertas tierras de forma más racional, a menudo resulta indispensable modificar su sustancia de manera irreversible. Pero el territorio no es un embalaje perdido ni un producto de consumo que se pueda reemplazar. Cada territorio es único y de ahí la necesidad de reciclar, de raspar
una vez más, pero o sea, con el mayor cuidado si es posible, y el viejo texto de los hombres han inscripto sobre el irreemplazable material de los suelos, a fin de depositar uno nuevo que responda a las necesidades de hoy, antes de ser a su vez revocado, ¿no? Me parece muy elocuente y acertada la frase en cuanto a las huellas que tenemos en el territorio de Moreno, ¿no? Y básicamente también en la universidad, ¿no? Cuando habla de raspar una vez más, pero con mayor cuidado, bueno, es esto, ¿no? Raspar y ver qué se tiene en cuenta y a qué se le da valor para poder seguir reescribiendo la historia y seguir modificando el territorio con las necesidades de hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy breve y bueno, me parecía interesante cómo ver este desarrollo de Moreno como para que entiendan un poco más, ¿no? Su trama, su tejido y ciertos aspectos que vienen de las huellas del pasado, ¿no? En el territorio. Entonces, bueno, espero que les guste y hasta la próxima.